Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy con nosotros. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, un secreto que, según algunas fuentes, está a punto de estallar y sacudir los cimientos de lo que creíamos saber sobre uno de nuestros actores turcos favoritos. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de un escandaloso secreto relacionado con el alcohol que parece estar a punto de ser revelado, o mejor dicho, que ya se ha filtrado de forma bastante ruidosa a través de la prensa. ¿Se imaginan? Ese galán que nos roba suspiros en la pantalla, con esa mirada intensa y esa personalidad arrolladora, ocultando algo relacionado con el alcohol. Las especulaciones son muchas, los rumores vuelan, y la revista en cuestión, que vamos a mencionar más adelante para que sepan exactamente de dónde viene toda esta información, parece tener pruebas o al menos información muy sólida para avivar las llamas de este cotilleo. Así que si son fanáticos de Can Yaman o simplemente les encanta estar al día de todos los entresijos del mundo de la farándula, quédense con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este embrollo, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Creemos una comunidad donde podamos hablar de todo, sin pelos en la lengua. Ahora, vayamos al grano. La revista en cuestión, una publicación conocida por sus exclusivas y por no tener miedo a ir tras las historias más jugosas, ha publicado un artículo que ha puesto a todo el mundo a hablar. El titular ya era bastante impactante y jugaba con la idea de un secreto del alcohol, que podría afectar la imagen pública de Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone seria. No estamos hablando de un par de copas de más en una fiesta privada, sino de algo que, según el medio, va más allá y podría tener implicaciones en su vida personal y profesional. Según lo que se ha filtrado y lo que la revista insinúa fuertemente, parece que el tema gira en torno a supuestos episodios de consumo de alcohol, quizás en momentos o circunstancias que no serían del todo apropiadas, o que habrían generado ciertas complicaciones. La revista no se corta un pelo al describir las situaciones, y aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de su equipo, las descripciones son lo suficientemente detalladas como para generar una ola de preocupación y curiosidad entre sus seguidores. Se habla de comportamientos, de actitudes, de momentos que podrían haber sido captados o que han sido testimonios de personas cercanas. Imaginen la escena, un evento público, una fiesta privada, un momento de estrés, y de repente un comportamiento que no encaja con la imagen pulida y controlada que solemos ver de las celebridades. La revista sugiere que este secreto podría haber estado oculto por un tiempo, y que ahora, con la publicación de esta información, se pretende arrojar luz sobre esta faceta menos conocida del actor. Y aquí viene lo interesante, ¿por qué ahora? ¿Quién estaría interesado en sacar a la luz esta información? Las revistas del corazón a menudo buscan el momento oportuno para publicar este tipo de escándalos, ya sea para aumentar sus ventas, o quizás porque han recibido información de fuentes que tienen un interés particular en perjudicar la imagen de la celebridad. Sea cual sea la razón, el impacto es innegable. La imagen de Can Yaman ha sido construida, en gran parte, sobre su atractivo físico, su carisma y su profesionalidad. Sus éxitos en series como Erkencikus o Dolunay lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones de personas. Por eso, cualquier noticia que ponga en tela de juicio su comportamiento o su estabilidad personal, inevitablemente genera revuelo. Las especulaciones van desde posibles problemas de adicción, hasta simplemente un estilo de vida quizás un poco más desenfrenado de lo que se pensaba. La revista, sin embargo, parece apuntar a algo más concreto, sugiriendo que hay incidentes específicos que respaldan sus afirmaciones. Nos gustaría poder darles todos los detalles explícitos, pero debemos ser cuidadosos y basarnos en lo que la prensa ha reportado. Lo que sí podemos decir es que se mencionan situaciones que, de ser ciertas, podrían haber sido motivo de preocupación para su entorno. Y es aquí donde entra el debate. ¿Hasta qué punto es justo que la vida privada de una persona, especialmente si se trata de un tema tan delicado como el consumo de alcohol, sea expuesta de esta manera? Por un lado, los famosos son figuras públicas y están expuestos al escrutinio. Por otro lado, todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y los errores o las debilidades personales no deberían ser el centro de un escándalo mediático sin una causa justificada. Además, es importante recordar que la información publicada por las revistas del corazón a menudo se basa en fuentes anónimas o en testimonios que pueden estar sesgados.
La verdad completa rara vez es tan simple como parece en un titular llamativo. Por eso es fundamental mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar únicamente por lo que leemos. Lo que sí podemos afirmar es que este tipo de noticias, independientemente de su veracidad al 100%, tienen un impacto. Afectan la percepción pública, generan conversaciones, y a veces, pueden incluso tener consecuencias profesionales. En el caso de Can Yaman, un actor con una carrera en pleno ascenso, cualquier sombra de duda podría ser perjudicial. La revista, para darle más peso a su reportaje, podría estar aportando supuestas fotografías, vídeos, o testimonios de personas que supuestamente presenciaron estos hechos. Esto es algo habitual en este tipo de publicaciones para dar credibilidad a sus exclusivas. Si realmente tienen pruebas contundentes, la situación se vuelve aún más delicada. Uno se pregunta qué puede estar sintiendo el propio Can Yaman en estos momentos. ¿Está al tanto de la magnitud del revuelo que está causando esta publicación? ¿Está preparando alguna respuesta? ¿O quizás está intentando gestionar la situación en privado, lejos del ojo público? Es un momento difícil para cualquier persona en su posición, sin duda alguna. Hemos visto en el pasado cómo otros famosos se han visto envueltos en escándalos similares, y las repercusiones han sido muy diversas. Algunos han sabido gestionar la crisis con transparencia y humildad, logrando salir fortalecidos. Otros, por el contrario, han visto su carrera seriamente afectada. El tiempo dirá qué camino tomará Can Yaman en esta situación. Lo que sí es seguro es que el tema del alcohol es un tema sensible. El consumo excesivo de alcohol puede llevar a comportamientos impulsivos, a problemas de salud y a dificultades en las relaciones personales. Si lo que se insinúa es que Can Yaman ha tenido problemas en este sentido, es algo que merece ser tratado con seriedad, pero sin caer en el sensacionalismo barato. La revista, al parecer, está apostando fuerte con esta exclusiva. El hecho de que hayan decidido publicar un tema tan delicado sugiere que consideran que tienen información sólida. Y aquí es donde la intriga se incrementa. ¿De dónde viene esta información? ¿Es una expareja despechada, un compañero de trabajo descontento, o simplemente alguien que busca notoriedad? El público, por su parte, está dividido. Hay quienes defienden a capa y espada a su ídolo, atribuyendo la noticia a calumnias y envidias. Otros, sin embargo, se muestran preocupados y esperan una aclaración por parte del actor. Y un grupo considerable como nosotros simplemente siente curiosidad por saber qué hay detrás de toda esta historia. Es importante recordar que la vida de las celebridades a menudo se idealiza. Los vemos en las series interpretando personajes perfectos, y es fácil olvidar que son seres humanos con sus propias luchas y sus propios defectos. Los escándalos, por dolorosos que sean, a menudo nos recuerdan esta realidad. Estamos ante un caso donde la imagen pública de una estrella de talla mundial podría verse empañada por un supuesto secreto relacionado con el alcohol. La revista que ha lanzado la bomba, a pesar de no ser mencionada directamente aquí, es reconocida por sus investigaciones y por no retroceder ante los temas controversiales. Si la información que manejan es veraz, podría ser un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. Lo que queda claro es que la vorágine mediática que se ha generado en torno a este tema es enorme. Las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis y especulaciones. Y nosotros, como observadores de este fenómeno, queremos traerles la información más relevante, invitándolos siempre a reflexionar y a formar su propia opinión. En resumen, el rumor principal apunta a que Can Yaman estaría involucrado en un escándalo relacionado con el alcohol, detallado en una revista que se precia de sus exclusivas. Las implicaciones de esto son significativas, tanto para su imagen personal como para su carrera. Aunque aún no hay una respuesta oficial del actor, la noticia ha generado una gran expectación y debate entre sus seguidores y en la prensa del corazón. Así que, queridos espectadores, hemos llegado al final de este intrigante episodio. Hemos explorado las profundidades de este supuesto secreto de Can Yaman y el alcohol, analizando las posibles implicaciones y el impacto mediático. Es un tema complejo que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Antes de irnos, nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta noticia tiene fundamento? ¿Qué importancia le dan a la vida privada de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, queremos leer sus reflexiones y debatir juntos sobre este tema. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados
Hasta el final, no duden en regalarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.